Pues, Buenos días, público en general. Bienvenidos a este streaming. Mi nombre es Daniela Mayret Sánchez Vargas. Soy estudiante de la Universidad de Catepec. Voy en noveno cuatrimestre. Nuestro objetivo de este streaming es que hablaremos sobre el riesgo financiero en las empresas en México. Como sabemos, el riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, por tanto, que puede ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Bueno, tenemos como invitada a nuestra compañera técnica en contabilidad, Sofía Hernández Fragoso, que actualmente cursa el noveno cuatrimestre de la licenciatura en contabilidad pública, que elaboró en el despacho contable Reyes Plata y asociados de marzo del año 2019 a marzo del año 2020 como auxiliar contable y actualmente es practicante en el despacho García, perdón, desde mayo del 2024. Te damos la bienvenida a esta entrevista. hola, un gusto estar aquí contigo. Bueno, para comenzar, voy a empezar con las siguientes preguntas. Bueno, nuestra entrevista se evalúa de los cuatro pilares de los temas vistos en el cuatrimestre. Empezaré con la primera pregunta, que es, ¿crees que los riesgos financieros se podrían prever en los proyectos de inversión? Ok. Retomando un tanto lo que dijiste en un inicio como introducción de los riesgos financieros, bien lo mencionabas, que es la probabilidad de que obtengamos resultados negativos en un proyecto o en una entidad. Por ende, el proyecto de inversión se deriva de una propuesta de valor, que es cuando una persona o un grupo de personas crean algo, innovan algún producto o servicio con el fin de generar ganancia, con el fin de generar utilidad. Esto va a derivar a un modelo de negocio, el cual lleva una serie de procedimientos para que dicho modelo genere rentabilidad y que el negocio sea viable, lo cual nos lleva a un siguiente punto, que es la necesidad de tener efectivo para poder solventar dicho proyecto. Ahora, mencionas en la pregunta que si se pueden prever los riesgos financieros en un proyecto de inversión. Desde mi perspectiva personal, no considero que se podrían prever. Llega un determinado punto donde el riesgo es una probabilidad, es una incertidumbre de que pueda o no ocurrir la situación. Sin embargo, como una previsión no sería, sería más como una forma de determinar si puede llegar a suceder, si puede llegar a pasar. En dicho proyecto se necesita tener en cuenta el capital, no solo económico, sino personal y la disponibilidad de cada emprendedor, por ponerle un nombre, de suceder. Ok, pues me parece muy interesante tu punto de vista y todo. Bueno, yo también considero que sí se puede prever, pues hasta un cierto punto mediante un análisis exhaustivo, pues ya que hay algunas herramientas igual que conocemos y algunos métodos comunes para prever estos riesgos, incluye como el análisis de la sensibilidad. Este análisis examina como los cambios variables, que es como la tasa de interés, los costos o ingresos y estos afectan los resultados al proyecto. Otro también, bueno, que yo he conocido es el análisis de escenarios. Evalúa el impacto de diferentes escenarios económicos o del mercado sobre el proyecto, eh, incluyendo escenarios optimistas, pesimistas y bases. No sé si quieras decir algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Si gustas pasar a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es de, ¿para qué los proyectos de inversión funciones se necesitan algún financiamiento? Sí, en todo proyecto, cuando va a empezar, se necesita un financiamiento. ¿Por qué? Una, porque necesitan recuperar su inversión, la tasa de retorno de inversión. Más adelante te mencionaré de forma general a qué nos referimos. La tasa de inversión, junto con los créditos, van a hacer que la empresa pueda solventar dichos gastos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el financiamiento es un apoyo externo o en dado caso interno que requieren algunos
empresarios, ya sea para crecer su negocio o para disminuir el nivel de endeudamiento. Con esto me refiero a los créditos, a que existen diferentes tipos o fuentes de inversión, tanto internas como externas, públicas y privadas, por mencionar algunos. Entonces, desde perspectiva personal, sí necesitan un financiamiento, porque como tal, al principio no vas a tener la solvencia necesaria para poder cubrir todos los gastos que tengas en esa primera etapa. Posteriormente sí puedes dejar de financiarte dependiendo del grado de rentabilidad al que llegue tu empresa, pero principalmente no. Ok, pues yo también considero que es importante todo, pues el financiamiento. Pues aquí también como que influye un poco, pues como habías mencionado, igual de los fondos propios, aquí pues las inversiones que se habían realizado y pues de los propios propietarios y accionistas de dicho proyecto. Pues aquí también considero que es importante los préstamos bancarios, como habías mencionado, igual los créditos, que más adelante pues vamos a hablar de eso también. Los créditos obtenidos de las entidades financieras y pues estos son devueltos con intereses y pues también más adelante vamos a compartir un poco sobre esto. Ok, la siguiente pregunta es, ¿consideras que el financiamiento atrae factores positivos o negativos? Bueno, esta situación más que nada dependerá del punto de vista y la situación en la que se encuentre la entidad. ¿Por qué? Porque si tú en un principio buscas un financiamiento para ampliar tu negocio, te va a traer aspectos positivos, ya que sí, estás endeudándote, pero sabes que al final de cuentas va a regresar lo que estás invirtiendo, va a regresar esos intereses, tu crédito, ya sabemos que viene a plazos con determinados intereses, en caso de que no pagues a tiempo, pues te incluyen los intereses moratorios. Y el otro punto es los factores negativos. Cuando un emprendimiento está empezando, obviamente no va a tener la solvencia necesaria para cubrir dichas deudas y el nivel de endeudamiento puede ser mayor al que genere la rentabilidad. Porque hago hincapié en dos situaciones. Cuando tú quieres ampliar tu negocio, ok, todo bien, va fluyendo, va creciendo y demás. Pero cuando estás en las primeras etapas que necesitas sí o sí un financiamiento, tienes que tener muy en cuenta tasa de interés, tasa de retorno, plazos en los que te están estipulando y todo esto viene en un contrato. Si tú desde un principio no revisas de forma detallada el contrato, tus intereses pueden ser interés sobre interés, es decir, el interés compuesto, lo que te atraerá consecuencias más negativas que positivas. ¿Cómo ves tú, Dani? Pues sí, pues sí, es como que jugarle porque no sabes si vas a traer positivos o negativos y también conocemos que algún factor negativo pues también puede ser como que la capacidad de crecimiento. El financiamiento permite que las empresas inversionistas pues puedan expandir sus operaciones y así ellos puedan desarrollar nuevos productos y así también tienen la oportunidad de entrar a nuevos mercados. También algunas de las cosas positivas que yo considero es de que mejora pues los recursos. También aquí nos facilita la adquisición de los recursos y también pues con ayuda de la tecnología y mejora la ejecución y la mejora del proyecto. Otro punto positivo que yo considero es el aumento de competitividad. Pues aquí con la suficiente capital, las empresas también pueden innovar y mejorar su competitividad en el mercado. Y pues como un punto negativo que yo observo sería como que la pérdida de control. Pues en este caso el financiamiento a través de los inversores externos, pues aquí puede haber una desilusión de la propiedad y la pérdida del control sobre la gestión del proyecto. Sí, es mención de un punto muy importante, que es cuando en un factor positivo puedes implementar la competitividad y entrar de forma más contundente al mercado. Pero aquí creo que también influye un tanto en dónde consigas tú la materia prima, si es que tu empresa es Sí, industrial, sí. si estás importando o exportando tu producto
y eso te atrae otra consecuencia negativa, que es el tipo de cambio, la ganancia cambiaria, la pérdida cambiaria, lo cual tenemos que tener en cuenta que queramos o no influye de forma indirecta, además de la inflación, la devaluación del dólar, son factores externos que al final de cuentas te van a afectar en tu financiamiento para cualquier empresa, ¿va? Bueno, como última pregunta es, los proyectos de inversión, ¿crees que los proyectos de inversión podrán generar rentabilidad posterior de haber bueno, de haber contraído la deuda del financiamiento? Desde mi perspectiva, sí, siempre y cuando el crédito o el financiamiento que hayan tomado sea conveniente para el emprendedor, para la empresa. ¿Por qué? Al buscar una rentabilidad, estamos hablando también de la liquidez y de la solvencia. Ambos factores manejan los activos circulantes y los pasivos circulantes que posee una entidad. Por ende, si la liquidez, al ser dicha necesidad que tiene la empresa por cubrir su nivel de endeudamiento, te lo voy a poner con un ejemplo. El ejemplo es la razón financiera de liquidez, que menciona activo circulante entre pasivo circulante y nos va a dar por cada, no sé, un ejemplo, tenemos activos es 600,000 y pasivos 300,000. Si lo dividimos nos va a dar 2 pesos, ¿no? Por cada 2 pesos que tengamos, por cada peso que tenemos, tendremos 2 pesos para cubrir dicho adeudo. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva financiera, nos conviene y hace que nuestra empresa vaya a generar una utilidad al final del ejercicio. Mientras que en la solvencia, si lo vemos de esta forma, es los activos circulantes menos los pasivos circulantes, es decir, 600,000 y 300 menos 300,000 te va a dar 300,000. Es decir, que la empresa tiene todavía 300,000 pesos como colchón para seguir funcionando y generar esa utilidad al final del ejercicio, aunque le disminuyamos los impuestos, el PTU, el ICR, va a quedar un colchón donde tengamos dinero y se pueda dividir a nuestros socios y accionistas, dado el caso. Si no, pues la ganancia va a ser neta al final de cuentas. Entonces, para ya no hacerte el cuento tan largo, desde mi perspectiva, sí podemos generar rentabilidad, pero se tiene que tener mucho cuidado con lo que se genere. Mm, ok, yo también creo que los proyectos de inversión pueden generar ese tipo de rentabilidad, pues después de haber contraído la deuda para su financiamiento. Sin embargo, también considero que la capacidad de un proyecto puede ser rentable y pues, bueno, depende de los costos y condiciones del financiamiento. Bueno, pues para concluir esta pregunta, yo considero que igual un proyecto bien planificado y ejecutado puede superar los costos asociados con el financiamiento y producir la rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, también creo que es fundamental realizar un análisis financiero detallado y monitorear el desempeño de un proyecto de manera continua. Este, pues ya como conclusión, las empresas deben de identificar y gestionar estos riesgos para proteger su estabilidad financiera y pues asegurar su viabilidad a lo largo del plazo. Este, bueno, como última punto, ya igual para concluir, pues sabemos que la gestión de riesgo financiero es esencial para la estabilidad y el éxito de las empresas. Un manejo adecuado permite que las organizaciones pues anticipar, mitigar y responder a las posibles pérdidas económicas derivadas de los factores ya sean internos o externos. También pues sabemos que al implementar las estrategias efectivas y gestión de riesgos como la diversificación de las coberturas y controles internos y las empresas pues pueden reducir su exposición a estos riesgos financieros y proteger sus recursos. Y ya nada más complementando un tanto de lo que nos platicas, que está muy bien de forma general. Como mencionaste, los riesgos financieros al final de cuentas no van a dejar de ser eso, una incertidumbre de lo que te puede pasar como empresa. Sin embargo, si se puede tener cuidado, no caer en vicios como el nivel de endeudamiento, buscar créditos, buscar financiamientos que te generen
un aporte beneficioso para ti y no tanto para el ente que te lo está brindando. Bien sabemos que los bancos siempre van a buscar su beneficio propio. Por eso siempre se recomienda que, por ejemplo, sea una institución pública como Nafin, fondo de inversión. También existe algo que se llama Business Angels, que son inversores ángeles. Son aquellas personas que quieras o no te van a beneficiar sin requerir contraer acciones o alguna bonificación extra de tu empresa. Por lo cual, para concluir de forma muy general, el financiamiento siempre va a tener la relación con el factoraje financiero, que es cuando vendes la cartera vencida de deudas incobrables, de la liquidez, que es qué tan capaz es tu empresa para seguir adelante, de la solvencia, que al final de cuentas es que te permita el funcionamiento interno y externo de dicha cuenta. Y Bueno, pues ya como último me gustaría agradecerte por dedicarnos tu valioso tiempo y tener pues el gusto de tenerte aquí entrevistándote. Y bueno, pues creo que sería todo. agradezco por que estás aquí también, Dani.